antivirus, y quizás algunos conocieron, sí, que hoy en día se llama antivirus tiene el nombre completo. Y ahí están las oficinas centrales, ¿sí? Desde ahí se generan las firmas, se actualizan, o sea, uno utiliza el producto, cada vez se actualizan los servidores están en el trabajo. Bueno, sobre mi andar, lo que dice ahí es bastante poquito. Yo estudié aquí en la ciudad de Bahía Blanca, estudié en la Universidad Nacional del Sur, en lo tuve de profesora Javier, que dio la charla del ratito antes. Lo tengo como tutor de tesis todavía, no la he terminado, pero bueno, ya me pondré fin en algún momento. Y nosotros lo que hacemos en el área donde yo estoy, que es educación y servicios, es realizar investigaciones sobre códigos maliciosos específicamente, y lo que hacemos es realizar, digamos, investigaciones de estos códigos a dónde apuntan, ¿sí? En una primera instancia, los virus que nosotros veíamos, yo soy un poco joven, pero en los 80, los virus que se veían eran solamente destinados, digamos, a dejar inoperativo algún sistema, ¿sí? Entraban en una máquina y uno se daba cuenta enseguida de que esa computadora estaba infectada con un virus, empezaba a funcionar mal, automáticamente uno notaba la presencia de un código malicioso, ¿sí? Se lo llama así de forma genérica. Hoy en día son mucho más complejos, infectan hasta los teléfonos, ¿sí? Hay un virus para teléfonos. Virus en realidad, se lo explico muy rápidamente, es una rama nada más de todos los códigos maliciosos. Existen gusanos, existen troyanos, hay un montón de variantes de códigos maliciosos, y el virus es uno que de alguna manera está dejando de existir, ¿sí? Porque el virus era el que rompía la computadora, era el que entraba en la computadora y la rompía. Hoy hay códigos maliciosos que roban información bancaria, que roban contraseñas. Todo este tipo de código malicioso se evolucionó y es totalmente silencioso, ¿sí? La persona no se da cuenta. También te pueden usar tu compu con exactamente, sí, hay ataques mucho más complejos donde se toma posesión de un montón de equipos y una persona, digamos, tiene a disposición esos equipos de forma remota y los utiliza para realizar ataques mucho más complejos. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de esos. Vamos a empezar con un concepto básico. Yo no me voy a tener demasiado en esto, hoy lo explicó Javier. Para quienes no estuvieron, yo lo voy a poder explicar más resumidamente porque Javier sabe muchísimo más que yo. Y él habló muy específicamente en las empresas. Yo se lo voy a explicar de un modo un poquito más genérico y después vamos a ver algunos casos de las empresas, ¿sí? La seguridad de la información está compuesta por tres pilares. Es un término muy amplio, hay libros escritos sobre este tema y ni siquiera se ponen de acuerdo entre diferentes autores. Siempre se acercan a una rama, pero generalmente hay algunas discrepancias en cuanto a este término, ¿sí? Pero básicamente son tres pilares. El pilar de la integridad. La integridad consiste en que la información que tal cual está original, por ejemplo, si alguien sube un archivo a un servidor, alguien entra y modifica ese archivo ya no conserva la integridad que tenía. Si se viola alguno de estos principios, ya no estamos hablando de seguridad de información. El siguiente pilar es la disponibilidad, ¿sí? Que la información esté cuando se la requiere, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, un ejemplo claro de esto, de violación de la disponibilidad, fue el caso de Megaupload. En Megaupload había miles de archivos que estaban hosteados por un problema legal de copyright. El FBI, digamos, tomó posesión de estos servidores y un montón de personas, incluso personas que tenían cuentas premium, cuentas que estaban pagando, digamos, quedaron sin acceso a esa información. O sea, ahí se violó el principio de disponibilidad de la información. Y finalmente la confidencialidad. La confidencialidad es, en términos rasos, es que una persona que se acceda a esa información, quien esté autorizado a hacerlo, y no una persona que no lo tenga. Si ustedes, hoy como explicaba Javier, se nos aclara para los que no estuvieron, él explicaba el tema de setear los permisos adentro de una compañía, quiénes podían acceder a un archivo y quiénes no, quiénes podían modificarlo, quiénes podían leerlo. Bueno, el principio de confidencialidad generalmente cuando no se setean bien estos permisos, termina siendo un empleado de la compañía que no tenía permisos para acceder justamente a esa información y se termina violando el principio de confidencialidad. Otro término que también tiene mucho que ver con esto es la vulnerabilidad, ¿sí? Acá en esta diapositiva está aplicada la vulnerabilidad del software, pero hay vulnerabilidades en varios aspectos, vulnerabilidades físicas, vulnerabilidades incluso en las personas. La vulnerabilidad del software justamente son puntos débiles que existen dentro del código a la hora de que se diseñó una determinada herramienta, o sea, un software para una determinada utilidad. Y
Y de alguna manera el diseñador no contempló cierto aspecto, justamente como el software está diseñado por humanos, esto tiene sus errores, es normal, ¿no? Y alguien aprovecha esa vulnerabilidad para dar un uso a esa aplicación o a ese software que el diseñador no había contemplado, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una vulnerabilidad, ¿sí? Algo, darle utilidad a un software, a una aplicación que en realidad no estaba concebida para eso, ¿sí? Generalmente se escucha hablar de términos como explotación de tal vulnerabilidad y acceder a una tal salida. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, estaba corriendo un determinado servicio, se explota ese servicio a través de una vulnerabilidad que no estaba contemplada. Puede ser vulnerabilidad de diseño, puede ser vulnerabilidad a la hora de configurar ese software, ¿sí? Muchas veces el software no tiene ningún error o tiene algún error que no se descubrió, porque uno nunca sabe si tiene un error o no, pero la persona que lo configuró no lo configuró correctamente. Entonces, esta persona, ¿qué hace? Aprovecha el atacante, aprovecha el ingresar a través de una vulnerabilidad que justamente radica en la mala configuración de esa herramienta. Y yo les dije que había otro tipo de, además de la vulnerabilidad de software. Por ejemplo, la vulnerabilidad de personas, ¿sí? Es uno de los puntos más flojos que hay hoy en día, que por ejemplo, vamos a citar un ejemplo para que quede más o menos claro. Entra alguien nuevo a la compañía, una persona, por ejemplo, que tiene atención al público, se presenta una persona, se identifica, da una identidad falsa y le termina sacando información que esta persona no tendría que haber brindado. De alguna manera eso es una vulnerabilidad porque esta persona no estaba autorizada a dar esa información, ¿sí? Pero no es que sea culpa de la persona, sino que la persona simplemente no lo sabía. Otros casos típicos que existen son las llamadas telefónicas. Muchas personas llaman por teléfono, se hacen pasar por entidades bancarias, o se hacen pasar por compañías de teléfono, empiezan a pedir información. ¿Quién es el titular de las cuentas? ¿Quién es el titular de tal compañía de teléfono? De esa manera pueden deducir quién es, por ejemplo, el gerente de la empresa, y ahí empezar a hacer una investigación más compleja, ¿sí? Todo a partir de una persona que estaba teniendo el teléfono y que, sin darse cuenta, terminó dando información que no tendría que haber dado. Eso se conoce específicamente como ingeniería social, ¿sí? Realizar un acto de ingeniería social significa imponer a una persona, ¿sí?, a que te diga algo o hacer algo que esa persona no le haría si supiera lo que está haciendo. ¿Me expliqué? O sea, si una persona sabe que dando tal información va a publicar determinado secreto, no lo haría. Obviamente no lo haría porque está en juego su trabajo. Pero si no lo sabe, y aquí está el arte de la persona que ataca y la engaña, termina dando información que no tendría que haber dado. Vamos a ver algunos casos reales. ¿Sí? Estos son casos de este año y no sé si alguno del año pasado. Este es un ataque a LinkedIn. LinkedIn, lo explicó un orador anterior, es una web social orientada a profesionales. Muchas empresas buscan, digamos, los perfiles de las personas que están por contratar y miran su historial, digamos, de trabajos, ¿sí?, su historial académico. ¿Y qué pasó? Se filtraron 6 millones de contraseñas. Eso pasó. 6 millones de personas, digamos, sus contraseñas fueron publicadas. No quedó muy claro cómo fue. Obviamente LinkedIn, de alguna manera, para preservar digamos, el secreto de cómo pasó, no terminó diciéndole cómo había pasado todo esto, pero la cuestión es que tuvo que enviarle un correo a estos 6 millones de usuarios diciéndoles que tenían que cambiar la contraseña, ¿sí?, porque había sufrido una brecha, digamos, de información. Otro caso puntual fue un ataque al Sony. Sony sufrió 2 ataques diferentes con una separación de 50 minutos. No me acuerdo bien cuál fue el orden, pero primero creo que atacaron lo que es la plataforma de Sony PlayStation, que ahí estaban todos los usuarios, robaron un montón de cuentas, digamos, de personas que juegan a esta consola de videojuegos, robaron información como su ID y su contraseña. Y bueno, allí también, por ejemplo, se podían realizar compras de juegos online, un montón de cosas. Esta información fue parada a personas que no tendrían que haber tenido acceso a este tipo de información. 50 días después, se sufrió una segunda brecha, se atacó directamente a la plataforma, digamos, de música, ¿sí?, de música y de películas. Otro caso, que es de nuestro blog del laboratorio de informe, no es que nosotros lo hayamos descubierto, sino que nosotros lo informamos, las capturas de nuestro blog, fue el ataque, este es un ejemplo extremo, ¿sí? Fue el ataque de Diginotar.
DigiNotar. DigiNotar, para que no sepa, es una empresa certificadora, ¿sí? Que de alguna manera, digamos, la operatoria debe emitir certificados que tienen cierta validez y de esa forma cualquier software que utilice este certificado tiene el aval de DigiNotar. ¿Qué pasó? Se filtraron un montón de certificados digitales, fueron a parar a personas que no tendrían que haber tenido acceso a esto, terminaron generando códigos maliciosos certificados por DigiNotar, que de alguna manera impedía la detección de esto, de los códigos maliciosos. Y bueno, y el impacto fue tan grande a nivel de reputación que terminó transitivamente, el impacto económico que terminó transitivamente en la quiebra, ¿sí? De DigiNotar. Es un caso extremo. Algunas empresas alcanzan a responder de este tipo de ataques, otras no, como el caso de DigiNotar. Esta fue hace poquito, esta tiene una semana. Hace 2 semanas atrás, una semana y media, salió una vulnerabilidad muy grosera en Java que afectaba a la mayoría de los usuarios. La mayoría de los usuarios, sabiéndolo o no sabiéndolo, tienen Java instalado en su navegador, en muchos sitios web lo utilizan, y había una vulnerabilidad muy grave que permitía la ejecución del código remoto. Es decir, una persona, en cualquier lado del mundo, si de alguna manera podía llevar a que esta persona hiciera clic en algún enlace, podía tomar el código de su máquina. Cayó una persona del FBI y no se sabe por qué esa persona adentro tenía un montón de cuentas de Apple. Y acá surgió un problema ya político, porque una persona del FBI tenía millones de cuentas de Apple adentro, en su computadora. ¿Qué pasó con Apple? Salió a decir que había espionaje, porque una persona del FBI iba a tener datos que son propios de la compañía. O sea, acá vemos ya 2 compañías afectadas. Apple, porque tiene que ser responsable de toda esta información que se divulgó, y el FBI que tiene que salir a dar explicaciones, ¿sí? ¿Por qué tiene eso? Y es la segunda. Este fue uno de los más groseros que hubo. Ahora no está claro si fue un ataque o no fue un ataque. Ellos salieron a informar, el CEO salió a informar de que había habido un problema a nivel interno. Y de esta manera había quedado inaccesibles millones de sitios web que estaban utilizando GoDaddy como alojamiento. Para que no sepa qué es, GoDaddy es una de las empresas más grandes del mundo que tiene millones de sitios en su hosting. ¿Sí? O sea, las páginas web están alojadas en servidores de GoDaddy y además los nombres de dominio. Si ponemos arriba para que se resuelva una IP y accedamos al sitio. De alguna manera, al sufrir esto, quedaron millones de páginas web fuera de servicio, incluyendo las de compañías muy grandes. ¿Y qué tuvo que hacer GoDaddy? Tuvo que migrar voluntariamente los nombres de dominio, servidores de nombre de dominio, y algunos hosting tuvo que migrar a la competencia. Lo tuvo que hacer porque no podían reponerse con la suficiente rapidez que exigía el caso, así de millones de sitios que estaban dados por abajo. Nosotros acá sacamos un artículo del laboratorio que ya hemos visto muchos casos de estos, pero no tan alarmantes como este. Ha habido casos muy alarmantes como el caso de DigiNotar, pero en este sufrieron daños de terceros que fueron terribles, ¿sí? Pérdidas millonarias, porque estaban involucrados, además de la compañía que fue afectada, un montón más de compañías que, digamos, sufrieron este daño colateral, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros pusimos lecciones aprendidas de GoDaddy, el poder de una bota. Acá hay algo muy recursivo que está aclarado, porque si nosotros salíamos con esta noticia como no estaba justificado, o sea, como GoDaddy había dicho lo contrario, no fue un ataque, sino que nosotros sufrimos un problema interno, cosa que también es raro, porque una compañía de estas dimensiones que se quede tantas horas fuera de operación por un problema interno, puede pasar, no digo que no, pero también es extraño. Salimos con esta aclaración, disculpen. Salimos con esta aclaración para que no se enojara nadie y nos dijera ustedes están informando mal. Entonces, en realidad lo que publicamos en el artículo fue lecciones aprendidas. Quien dice haber atacado este sitio dijo que en realidad lo que hizo fue, tenía un poder que es un hacker, que está mal utilizado el término hacker, pero no importa, vamos a dejarlo así. Un hacker tenía una red botnet, para que no sepan, una red botnet es un montón de computadoras que de alguna manera se reportan a esta persona. O sea, esta persona tiene dominio sobre un montón de computadoras de usuarios normales. Y lo que hacía es, lo que permite una botnet es mandar comandos remotamente a estas máquinas, por ejemplo, para robar información, o por ejemplo, para
una bot con miles y miles y miles de máquinas y generar cientos y miles de consultas por segundo de cada máquina dirigida a un mismo lugar, desborda los recursos de una compañía y se termina yendo bajo el servidor. ¿Cuál es el impacto que puede tener esto sobre una compañía? En primer caso, reputación. Reputación, el caso más claro fue Digimota. No hubo una pérdida económica estricta directa, sino que hubo un daño en su reputación de una empresa que certificaba y sus certificados fueron robados, por lo tanto nadie más quería comprar certificados de Digimota y eso tuvo una repercusión económica y sufrió la quiebra. Pérdida económica, que también es el caso de Digimota y de muchas otras compañías. Quizás una pyme que queda fuera de servicio su sitio web por un día, por ejemplo, en un caso extremo, por más de un día, quizás no tenga tanto un impacto muy fuerte a nivel económico, pero por ejemplo una empresa que se dedica a vender a través de su portal web y que sufre una caída de apenas unos minutos, imaginen por ejemplo Amazon, un minuto que Amazon deje de funcionar puede significar cientos de miles de dólares de pérdida. Y la continuidad de negocio, el caso de GoDaddy. La continuidad de negocio refiere a que la operatoria normal de la empresa pueda continuar. En el caso de GoDaddy no fue así. Todo ese tiempo que se está fuera de operación no se aseguró la continuidad de negocio, por lo tanto también una pérdida económica. Están todos relacionados. Nosotros desde CES lo que hicimos fue realizar varias consultas de varios temas referidos a esto y las empresas, que son respuestas de las empresas, que afirman los, digamos, porcentajes de preocupación, ¿sí? En el frente. Por ejemplo, el 55% de las empresas, el total de encuestados que tuvimos, aseguró que le importaba o le preocupaba mucho que su compañía se viera afectada por alguna infección de malware. Malware es el acrónimo de malicious software, que es código malicioso, es lo que le dije anteriormente. Acá entra cualquier tipo de código malicioso. Fraude interno. Fíjense que es una preocupación muy grande. Hoy en la charla anterior Javier también explicó que muchas veces los ataques provienen del interior de la compañía, de empleados que quizás no están satisfechos o quizás no son honestos, simplemente por eso terminan vendiendo información a la competencia o sacando información fuera de la compañía. Fraude externo, continuidad de negocio también es una preocupación. Bueno, pérdida de datos, fíjense que es la primera. Pérdida de datos tiene que ver con perder información que es sustancial para la empresa. Información que si cae en manos equivocadas puede perjudicarla, como en el caso de Digimota. Concientización en seguridad de información y malware. Esta está medio englobada también dentro de malware. Y vulnerabilidades del software, que como les expliqué anteriormente. ¿Sí? Bueno, estos son los incidentes. Anteriormente vimos preocupación y ahora los incidentes. Le vuelvo un cachito para atrás. El 55 se preocupaba por malware, el 48 sufrió una infección de malware. O sea que pasó. Por más que le preocupaba, puede pasar. Y después, con acceso indebido del 13%, explotación de vulnerabilidades, que era una también de las más importantes, también sufrieron casi el 14,5%. O sea que está bien otra vez. Y muchas de estas cosas, no se olviden que puede ser que para la empresa pase desapercibido. Muchas veces una compañía nota un ataque un montón de tiempo después de que sucedió el ataque en sí. En el caso de GoDaddy no, porque el impacto es inmediato, pero en el caso, por ejemplo, de robo de información pueden pasar meses o incluso enterarse en el momento en que la bomba explota, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, ya es algo que, digamos, las compañías y las empresas, ya sean las pymes o las grandes empresas, se están empezando a preocupar. En un principio esto solamente afectaba a las megas compañías, ¿sí? Porque el pensamiento típico es decir, si yo soy una pyme, tengo una pyme, ¿pero qué me van a robar? A mí no me van a robar nada. Si yo tengo una compañía chiquita y manejo unos cuantos clientes, en realidad están a la búsqueda de todo, ¿sí? Robar cualquier información a los seguidores de impuestos o a los atacantes, se les suele llamar, les viene bien, ¿sí? Y siempre pueden, en el mercado negro, por ejemplo, vender toda esta información. Hoy en día, ¿cuál es el auge que existe? El robo de números de tarjeta de crédito. Sí, de identidad. ¿Cómo? Y de identidad. Y de identidad. De identidad quizás no van a tener un rédito económico inmediatamente, pero lo pueden utilizar para realizar otra operación. Sí, en este país no está regulado. En Estados Unidos ya sí. Sí, pero aquí en Argentina, en verdad, hay unos cuantos baches legales en este sentido.
El robo de tarjetas de crédito, por ejemplo, el otro día desde el laboratorio nos llegó un correo que tenía un enlace. Entrabas a ese enlace y era en realidad un sitio web que promocionaba la venta de tarjetas robadas. Entonces ponía una columna donde estaba el número de tarjeta, el titular, si estaba activo o denunciada y cuánto valía. O sea, cuánto valía comprar eso. O sea, ya ni siquiera, si bien existe un mercado negro y estas personas se manejan en ese mercado, alguien diseña un software para robar, un código malicioso para robar tarjetas de crédito y después lo venden en ese mismo mercado negro que otra persona compra y termina utilizando los fondos de esa persona y se empieza a hacer una red, una maraña de robo, digamos, que siempre termina afectando a la persona que roba la tarjeta de crédito. Sí. Ya no es más el típico caso del robo de tarjeta de crédito de la billetera, del manotazo de la billetera. Perdón, ¿y cómo se resuelve ese caso? ¿La persona queda totalmente perjudicada? No, en realidad nosotros brindamos charlas en toda Latinoamérica sobre esto, están las buenas prácticas, así que lo resumo rápido, están las buenas prácticas. Por ejemplo, ¿qué maneras existen de robar un número de tarjeta de crédito a través de un medio tecnológico? Que vos ingreses en algún formulario, ¿sí? A la hora de comprar algo. Entonces, la buena práctica en este caso es comprar en un sitio o de algún lugar que vos sepas que su reputación es buena. Generalmente ahora están certificados muchos por Verisign, que ellos te certifican que toda la información que vos ingreses en el formulario está contracifrada, vas a servidores seguros. Siempre uno tiene que asumir que existe un riesgo en el momento en que uno ingresa la tarjeta, pero puede tener, buenas prácticas. El Mercado Libre, por ejemplo, también tiene. El Mercado Libre está certificado por Verisign y está certificado por varias normas de seguridad que, lo avalan para que realice estos movimientos monetarios importantes a través de la banca en línea. ¿Sí? ¿Usar PayPal? También, PayPal está en la eminencia, de lo que es el pago digital. No se han escuchado ataques groseros a PayPal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer desde la compañía? Estos son los tres pilares que nosotros siempre contamos debe ser, que son el pilar de la gestión, de la tecnología y la educación. Son tres pilares diferentes. El pilar de la tecnología puede ser cualquier producto, no hablemos de producto de ser, puede ser cualquier producto antivirus, cualquier firewall, cualquier IDS, que es un sistema anti-intrusos. Todo esto, puede llegar a elevar el nivel de seguridad dentro de una compañía, pero no es suficiente, esa es la verdad. La educación es uno de los pilares más importantes, que consiste justamente en educar a los empleados, a los usuarios, a todas las personas que utilizan tecnología, porque pueden ser potenciales brechas, ¿sí?, de acceso. Por ejemplo, el caso que puse anteriormente de una persona que llama por teléfono, y lo que había que hacer ahí es, a esa secretaria, a esa recepcionista, informarle, ¿sí?, capacitarla en el sentido de que estás autorizada solamente a brindar esta información, esta y esta. Cualquier tipo de información que exceda estos tres tópicos, vos no estás autorizado a hacerlo y me derivas la llamada al gerente. Punto. Eso sería un caso, un ejemplo muy puntual. Y si no, también, por ejemplo, educarnos en cuanto al uso seguro de la red. Si bien uno no está exento de infectarse con un código malicioso, aún teniendo un antivirus. Lo que sí puede es definir buenas prácticas y uso seguro de la red, es el nivel de porcentaje de probable infección que una persona puede tener mucho menor. Y el que importa en este caso, también acá, es la gestión. Por eso es reactivo o proactivo. Reactivo sería no estar preparados, sucede el incidente y se reacciona. ¿Qué pasa en esa brecha entre que se reacciona y se soluciona? Pérdida de plata, no se asegura la continuidad del negocio y pérdida de reputación y todo lo que se explica anteriormente. Por eso ahora yo lo resalto en verde. Proactivo significa estar preparados previamente, ¿sí?, porque el incidente muchas veces se puede evitar y muchas veces no. Si el incidente no se puede evitar, a través de la gestión, tener definido un montón de políticas y un montón, de escenarios hipotéticos que permiten reaccionar, de manera mucho más eficiente que si uno no está preparado y directamente responder de manera, no porque sea inmediata, quizás a veces no es inmediata la respuesta, pero la pérdida que va a tener la empresa en cualquier aspecto va a ser mucho menor que si no haya gestionado la posibilidad de incidente. ¿Por qué la empresa necesita
de auditorías. Auditorías me refiero a auditorías de seguridad, ¿sí? Ahí existen auditorías de todos los aspectos. Fíjense que las auditorías contables se hacen hace miles de años, justamente porque tiene un impacto. Si alguien está robando dentro de la compañía, a la compañía realmente no importa porque está perdiendo plata. Pero las auditorías de seguridad recién se están empezando a considerar serias ahora, ¿sí? Porque directamente ya, al haber este tipo de ataques, ya hay una pérdida económica muy grosera que ya no va tanto en el trágico robo del empleado, ¿sí? Entonces, la necesidad de conocer el nivel de seguridad dentro de la organización. Esas son las auditorías internas de seguridad. ¿Sí? Se evalúa el personal, se evalúa los accesos que tienen cada empleado, si es un acceso jerárquico, es decir, el empleado que trabaja en el sector de contabilidad que tenga acceso a toda la parte de las planillas contables, sí, pero no a lo que tendría acceso el gerente que sí tenga acceso a lo de él y también, por ejemplo, al sector contable. Todas estas definiciones de, digamos, de alguna manera, de muros que existen para asegurar la seguridad de datos, ¿sí? Necesidad de conocer cuál es el nivel de seguridad desde afuera. Acá nos importan los atacantes, las personas que son ajenas a la empresa. Quizá una persona que está en Singapur, en el otro lado del mundo, ataca un servidor de una empresa de aquí de Bahía Blanca. Es un caso, no digamos improbable, pero puede pasar. Y de alguna manera es importante que se tenga conocimiento de, digamos, del nivel de seguridad externa, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar una demostración chiquita de un escenario bastante grosero, ¿sí? Un escenario que no se ve muy frecuentemente, pero que está bueno que se vea que realmente se puede hacer, ¿sí? Otra es cumplir con las normativas. Cumplir con las normativas refiere, en muchos casos, hay empresas o compañías que necesitan una normativa, digamos, de manera obligatoria, ¿sí? Para realizar determinadas operaciones. Por ejemplo, Mercado Libre para vender tiene que cumplir una determinada normativa que le asegure que todas las personas que compran y utilizan datos sumamente sensibles, como una tarjeta de crédito, digamos, no se ven expuestas a robo de información, ¿sí? Otras compañías simplemente lo hacen para estar seguras de ellos mismos, no en la mayoría de los casos, porque cumplir con estas regulaciones muchas veces requiere de muchos recursos que la compañía quizás no está en la etapa de madurez que realmente requiere para poder contemplar todas estas cosas y cumplir con la normativa, ¿sí? Y otro punto es, lo que hablé anteriormente, implementar un proceso de gestión de riesgos, que es lo más importante en una compañía para responder a un accidente, ¿sí? Tener un proceso de gestión de riesgos, gestionar la empresa para prevenirse de diferentes tipos de ataques y gestionar también la empresa y los recursos para responder si un ataque sucede, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es el estudio que presten atención al gráfico para no marcarlo. Internet, ¿sí? El mundo, digamos, simboliza Internet. Un servidor, ¿sí? Que tiene un sitio web de una compañía y un intranet. Esto ya es raro. Algunos se van a enojar y decir no puede ser que en un servidor web haya un intranet. Muchas veces está el portal en el servidor web, pero el servidor de intranet está en otro lado. Está bien, ¿sí? Pero esto es una demostración solamente para que se vea. Si antes que alguien se enoje, se los aclara. Y este servidor está conectado a la red interna de la compañía. El cuadradito es el perímetro de la organización, ¿sí? El servidor de web, obviamente, tiene acceso a Internet. Cualquier persona que quiera visitar la página web accede a este servidor. Y a su vez, este servidor web, como tiene la Internet, está conectado a la red corporativa de la compañía. Vamos a ver que esto es una pésima configuración, que esto no es algo que se ve normalmente, quiero ver que no se ve, y que generalmente vamos a ver que esto está en otro lado del mundo, o en otro lugar físico distinto, o en otro segmento de red, y la compañía, digamos, una red corporativa la utiliza para trabajar y no tiene, digamos, un acceso netamente externo, ¿sí? Pero yo les voy a mostrar ahora, a ver si me escuchan con el micrófono, una pequeña... Vamos a aplicar la pantalla. ¿Se me escucha en ese micrófono? Sí. Bien. Bueno, esto es un Linux que está orientado a auditorías de seguridad. Es un software libre, tal como
explicaba Adrián. Yo acá lo que hice fue montar un sitio web de una compañía falsa, ¿no? Que se llama InVR Technology. Esta compañía no existe, ¿sí? Es una compañía que brinda soluciones de seguridad. Acá puse presencia de InVR Technology en la primera edición de Tecnovaya. No hay nadie de InVR Technology, es una compañía falsa que yo la creé solamente para propósitos de demostración. Me fijé en Google que no tuviera, porque si no se podía haber una demanda legal por decir que esta empresa era vulnerable al ataque. Y acá les especifiqué la intranet, que es un formulario de acceso para personal autorizado, con un número de registro y una contraseña para acceder, digamos, a los recursos de la compañía. Bien, este sitio web nada más que es la carta de presentación de la empresa. Acá estamos accediendo al servidor que yo les mostré anteriormente, que se lo pongo en pantalla, que es el primero, ¿sí? Y la IP es 192, 168, 172, y ahora les especifico los últimos tres, que se ven acá arriba. ¿Sí? 133, exactamente. Esa es la IP, ya sé que no es un rango de IP externa, pero para esta demostración vamos a asumir que es un rango de IP externa, ¿sí? Es, digamos, el acceso al sitio web. Bien. Previamente a esto, por una cuestión de tiempo, yo lo que hice fue fijarme qué servicio tenía levantado este servidor web. Tiene un montón de servicios levantados, está pésimamente configurado. Tampoco es un caso que se vea muy frecuentemente, pero está bien explicado para un propósito de demostración. Y yo me voy a enfocar en este. No sé si se alcanza. ¿Se ve? 8180 Apache Tomcat Coyote JSP Engine 1.1. Apache Tomcat es un servidor web que, a diferencia del Apache que todos conocemos, está destinado a la ejecución, digamos, a la interpretación de código Java para páginas web, ¿sí? Muchas páginas web ahora están un poco en desuso eso, son de extensión JSP, y lo que permite es embeber código Java adentro y el servidor lo interpreta y muestra una página dinámica que da funcionalidades, por decirlo de una manera grosera, similares a la de PHP. Entonces lo que vamos a hacer es que ingresar a través de este servicio, ¿sí? Este servicio, ¿qué pasaba? Venía configurado con credenciales por defecto, que eran Tomcat, muy originales, Tomcat de usuario, Tomcat de contraseña, y que se vio mucho que administradores web quizás a veces lo instalaban y no cambiaban las credenciales por defecto, o muchas veces lo tenían instalado y no sabía que lo tenían instalado, porque corre en otro puerto. Originalmente corre en el 8080, van a instalar por defecto, aquí está en el 8180, y no en el puerto 80 típico que se utiliza para navegar en un servidor Apache normal, ¿no? En un sitio web. Y acá lo que tengo es un entorno gráfico que, digamos, es para que se vea bonito. Metasploit es un framework que tiene un montón de exploits que son públicos, que permiten explotar un montón de vulnerabilidades. Quizás ahora hay una versión paga, porque Rapid7 lo compró o se hizo cargo de este proyecto que en un momento era libre. Ahora está la opción libre, que es esta que yo tengo acá, pero para uso digamos, profesional, como nosotros usamos en la empresa, hay que tener la versión paga. Y este es un proyecto aparte, libre, que se llama Armitage, que es la interpretación gráfica, permite, digamos, gráficamente ejecutar comandos en Metasploit que está corriendo atrás de esto, ¿sí? Esto es una opinión personal, no es muy útil en el sentido de que muchas veces no te da toda la funcionalidad que quizá te da poniendo los comandos directamente, pero para una demostración es recontra gráfico y se va a entender muchísimo mejor que si yo estaba tipeando comandos. Entonces nosotros mismos recién vamos a hacer un scan a esa computadora que les a ese servidor web que me dije recién, que era el 192, 168, 172, 133, si no recuerdo mal. Bien. Acá abajo se ve la consola de todos los servicios que encontró abiertos, con todos los puertos y sus correspondientes nombres. Y me pone un dibujito muy lindo de una computadora con esa IP. Pero no sabe qué, dice un nombre, no sabe qué es lo que hay atrás. La descubrió solamente que estaba viva, que respondía,
pero no saben lo que es. Entonces ahora hacemos botón derecho, scan, es algo bastante simple, y acá lo que va a hacer es, en base a toda la información de todos los servicios que encontró levantados, que estaban, digamos, operando, está fijándose cuál es el nombre de cada cuál es, digamos, el servicio que está corriendo en cada puerto, trata de identificar en los casos que es posible, en otros no es posible, y acá determinó, por ejemplo, que el sistema operativo por lo menos es un Linux, que tiene un pingüinito es el símbolo de Linux, y acá me dice que el scan terminó en 23 segundos, y si me pongo encima, me dice que es un Linux Debian. Debian es muy utilizado, es un sistema operativo sumamente estable y se utiliza mucho para el hosting de sitios web. Y bueno, nosotros ya sabemos, ya identificamos este sistema operativo. Y ahora lo que hacemos es, no sé si se alcanza a leer, arriba dice attacks, find attacks, y voy a identificar, encontrar attacks. En base a todo lo que identificó recién, va a buscar posibles ataques. No todos funcionan, obviamente yo les traje uno que funciona para no quedar mal, pero suele pasar de que no todas las vulnerabilidades que existen son explotables, ¿sí? Hay vulnerabilidades que, digamos, se identifican, pero que no llevan a ningún compromiso serio, por decirlo de alguna manera. Entonces acá en ataques yo voy a buscar dentro de todos los que identifico el que se llama Tonka. Ahora me va a abrir un diálogo, una ventana de diálogo para que ingrese los comandos. Password. Vamos a tirarnos a balance con el que traía por default, que es Tonka. Cuarto era el 8180. Usuario Tonka. Creo que está todo bien, la IP está bien. Lanzamos el exploit. Esto está haciendo su magia atrás, teóricamente. Bien, ahí cambia el dibujito. Ahí se puso como que hay unos rayos. Eso significa que la computadora ya está. Se comprometió el servidor y estamos ahí. Les vuelvo a repetir, esto es un caso grosero, ¿sí? No es que las personas que están realizando auditorías se sientan con una computadora con gráficos, se hacen tilt y ya está. Muchas veces tiene un proceso sumamente tedioso de prueba y error, de investigación, y a veces no se llega a nada porque el sistema está recontra asegurado por todos lados, y es la mejor noticia para la empresa, quizás la no tan buena noticia para el auditor, pero la idea es esa, ¿no? Elevar los niveles de seguridad. Y ahora, para agregarle un poquito más de dinamismo, lo que vamos a hacer es, para que ustedes estén al tanto, nosotros estamos adentro de esto. O sea, ya tenemos control sobre el servidor Debian. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la técnica que se llama pivoting, que vamos a pivotear todo el tráfico que venga por esta red, que es la externa, la vamos a mandar por la red interna de la empresa para buscar alguna máquina dentro. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Tienen alguna pregunta de eso? Entonces, lo que hacemos ahora es, obviamente vamos a mostrar, les voy a mostrar. Acá se ve la película. Estos son los dispositivos de red que tiene instalado este servidor, ¿sí? Acá se ve la IP externa, que está en interfaz número 3, que tiene la IP que usamos recién, que es la 133, que termina en 133. Pero vemos que arriba hay una segunda interfase que tiene otro rango de direcciones IP, que es la 172, ¿se van a ver ahí? 172.16.1.3, ¿sí? Y después tiene otra interfaz, que es la local, que la mayoría de las computadoras está. ¿Sí? Entonces, hay un segundo rango de IP que a mí me puede llegar a dar la pauta. Obviamente yo preparé la demo, por lo tanto lo sabía, pero muchas veces esto no es tan trivial, de que está conectado a otro rango de red, por lo tanto a otro rango de máquinas que puede ser la red LAN que nosotros buscamos. Lo que vamos a hacer ahora es establecer este pivoteo, donde dice pivoting setup, me va a dar los dos rangos de redes, elijo el primero, que quiero pivotear sobre la primera, sobre la red interna. Me agregó la ruta para que pivotee todo el tráfico, y ahora lo que vamos a hacer para descubrir máquinas adentro de la red, vamos a hacer un escaneo adentro de toda la red local para ver si detectamos algún cambio. Yo, por una cuestión de tiempo, porque esto suele tardar, vamos a cortar los puertos a una máquina de Windows, que
cortos, estaban en el protocolo de SMB que permitía autenticarse, digamos, remotamente en una máquina. Y acá vamos a poner el rango de direcciones de la LAN, que era 172.16.1, y vamos a escanear desde la 2 hasta la 4, ¿sí? Para ese guión en medio se va a escanear la 2, la 3 y la 4, ¿sí? Es incremental. Creo que está muy bien. Y va a buscar el puerto 139 y el puerto 445. Lanzamos. Entonces ahora yo les voy a mostrar lo que está haciendo es enviar peticiones desde acá, pivotea y busca aquí adentro en la red. Descubrió dos más. Una es la 3 y otra es la 2. La 3 tiene sentido, el propio servidor, pero la otra interfaz que les acabo de mostrar yo, que era esta, no sé si se lo acuerdan, es el propio servidor. Por tanto, la 3 ya no nos interesa porque ya estamos adentro de la 3, así que no. Pero la 2 sí, la 2 no sabemos qué es, no sabemos qué hay adentro. Lo que vamos a hacer en un proceso scan para que intenten identificar qué tipo de sistema operativo es, qué servicios tiene corriendo. Obviamente el 445 y el 139 están corriendo porque los detectó y me detectó que es un Windows. ¿Sí? El loguito de esta interfaz gráfica es el mismo para todos. Pones el logo, pero parece el del 7, pero no es el 7. Fíjense que acá Windows XP Servipack 2, contra viejo, lenguaje español, y el nombre se llama INIPR como empresa, gerencia. Podemos pensar que la máquina es el gerente. Te vuelvo a repetir, es un caso hipotético. Volvemos a hacer lo mismo. Encontrar ataques. Me dice que ya está. Y ahora lo que hacemos es, vamos a lanzar un ataque que fue recontra usado en todos lados, sobre todo por un código malicioso llamado Configure, que increíblemente sigue dando vueltas. Configure se propagaba a través de este protocolo, específicamente a través de esta vulnerabilidad que se llama MS08067 NetApp, que es una vulnerabilidad que afectaba a los Windows XP, específicamente al Servipack 2 y Servipack 1, y que el gusano usaba para propagarse. Hoy en día ese gusano sigue dando vueltas porque hay muchas máquinas que están desactualizadas en Windows XP y se sigue propagando. Vamos a entrar acá. Y acá lo que vamos a hacer es seleccionar el tipo de objetivo, que nosotros ya sabemos cuál es un Servipack 2 en español. Creo que está bien. Lanzamos el deploy, cruzamos los dedos por función y tendría que cambiar ahora el dedito por los rayos que toman, digamos, ahí está. Ya está, se comprometió la máquina del gerente también. Lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es vamos a sacar una captura de pantalla de esa máquina. A ver si se ve bien. Ahí se ve la máquina, un Windows XP, que tiene el mismo logo de la página web. Y acá se ve un archivito que dice salarios. Obviamente en un TXT, esto tampoco es real, yo creo que un gerente tiene los salarios el escritorio en un formato TXT bastante desorganizado. Es la idea. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver si podemos descargar ese archivo. Acá lo que vamos a hacer es directamente lista los directorios que tienen esa. Acá estamos en el C de Windows 732, vamos directamente al C. Esto es un poco lento porque todo está pivoteando a través del servidor. ¿Sí? Recuerden que la máquina XP, digamos, tiene conexión con el exterior porque el tráfico saliente, que es esa máquina, obviamente tiene internet, está saliendo, pero no tiene conexión entrante. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue utilizar la técnica de pivoting, por eso se pone una flecha verde acá, que a través de ese servidor que era vulnerable, que tenía las contraseñas por defecto, pudimos ingresar. Vamos al típico usuario. Nota que es una instalación por defecto, escritorio, y acá está, salario empleado.tip. Vamos a descargarlo, lo descargamos a la máquina esta, vamos a ver las descargas, acá está, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver
No sé si tienen alguna pregunta, no les quedó algo claro, porque fui y vine muchas veces y quizá por eso mal. Bueno, esto te queda una carpeta con toda la ruta, porque esto está preparado para que te cargue todo el disco rígido, entonces después sepas dónde estaba guardado cada cosa. Visa de desempleado, .txt, pero no haya ninguno que se llame igual de esta compañía, con lo que gana. ¿Sí? Yo en el valor tributado gana bastante plata, en comparación con los demás, gana 15.000 pesos, a mí me gana 3.300. Y acá tendríamos supuestamente un listado de personas que trabajan dentro de esa compañía y con sus respectivos sueldos. Esto ya es una fuga de información importante porque está afectando a la información confidencial de cada empleado. Cuando firma un contrato existe una confidencialidad de los datos que va a manipular la empresa. Por lo tanto, la empresa, si algún empleado se entera de esto, también puede repercutir, además del robo de información, en que haya alguna acción judicial por parte del propio empleado. ¿Es una pregunta? Sí. Siempre una estadística cómo pasaba de excesos y de malos sí. pesados y todo. Viene en un momento abierto por la plataforma más, digamos, vulnerable. No vamos a ver así, digamos, cómo se divide eso en la plataforma. El sistema operativo, mirá, en realidad, estas encuestas los porcentajes que vos viste recién son de todas las giras que nosotros hacemos por Latinoamérica en eventos corporativos, se reparten tal cual están las encuestas acá, y es lo que ha manifestado la gente. Nosotros no tenemos manera de saberlo. No es la siguiente, la que decía de hecho que un 40% de máquinas realmente no. Claro, está dentro de la misma encuesta, porque en la misma encuesta se le pregunta a usted como compañía, ¿qué tipo de qué le pasó? Exactamente. De ahí la veracidad de la persona, nosotros no tenemos forma de certificarlo porque no vamos a ver. Ustedes en su trabajo sí. Yo te lo puedo decir con los códigos maliciosos porque eso sí. Los códigos maliciosos claramente el sistema operativo más afectado es Windows, por lejos. Nosotros creemos, o la deducción que se puede hacer es que claramente apuntan, digamos, a lo que utilizan, digamos, la gran mayoría de la población. Yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, que en realidad la mayoría de los sistemas que existen en el mundo son Linux, porque hay un montón de servidores web en el mundo, pero cuando ellos apuntan, digamos, a la víctima a la que va a ingresar la tarjeta de crédito, lamentablemente están segmentados en la gran mayoría en un solo sistema operativo que son los de Microsoft. Por lo tanto, van a donde hay. Ahora está migrando un poquito en el tema de Android, que está basado, digamos, en Linux, pero ya estamos hablando de un paradigma que está cambiando ya de infectar una computadora a infectar un teléfono móvil. Pero también va de la mano, porque la persona con el teléfono móvil realiza operaciones como, por ejemplo, no sé, consultar el home banking o enviar correo, cualquier operación que tenga una computadora. En cuanto a esto que me repetía recién, nosotros, digamos, tenemos la información que la propia persona nos da y que nosotros tenemos buena fe de que eso es así, pero en cuanto a sistemas operativos más afectados, te puedo asegurar que en cuanto a juegos maliciosos, sí son los sistemas Microsoft. Bueno, en cuanto a la demostración, no sé si les queda alguna pregunta. Claro. Entonces, acá viene el plan de respuesta a incidentes. Nosotros entramos en esta compañía, le robamos pobre TXT que había con 5 y pico de empleados y obtuvimos la información de todas las personas que trabajan ahí adentro. El ataque se podría haber extendido más, pero bueno, no era una cuestión de demostración. Para no volver demasiado ya con esto, Javier explicó un poquito de esto, pero yo se lo redondeo como para que cerremos ya porque es el ciclo de tecnología. Existen diferentes etapas correspondientes a un plan de respuesta a incidentes. Hay libros enteros, hay documentación, están las normas. Yo se lo voy a explicar de manera más cruda y más simple, pero básicamente consta de la preparación, la detección y el análisis, la contención, resolución y recuperación. Por ejemplo, la preparación es no tener tomcats de contraseña. Empezamos por ahí. Eso sería estar preparado. ¿Sí? Tener, por ejemplo, poniéndonos un poquito más serio, una política de contraseña, una política de que los servicios, por ejemplo, cuáles son los necesarios, cuáles no son necesarios, si no son necesarios, ¿para qué tenerlos corriendo? ¿Para qué correr el riesgo de tenerlos corriendo? Ver qué sistema operativo se va a utilizar, ver en el caso de software libre o de un Linux, qué tipo de Linux se ajusta más a la medida de la empresa. Todo esto consta en la etapa de preparación y en la etapa de preparación también la documentación que va a permitir, digamos, a
a cualquier persona dentro de la compañía y consultar en algún momento. Y no que esto quede en una nebulosa en el aire y no se sepa bien cuál es la política. ¿Sí? En muchas empresas, en muchas compañías, lo que sucede es que alguien ingresa y le pregunta, ¿qué tipo de contratación hago? No sé, yo pongo la que se me ocurra. En realidad, por ejemplo, hay algunas compañías que dicen, bueno, de 8 más caracteres, que tengan menos una mayúscula y que tengan caracteres alfanuméricos. Puede entrar en duda de que hoy en día con los sistemas de cómputo que hay se pueden craquear, cuando enseñan en mucho menos tiempo, pero bueno, ya estamos hablando de poniéndonos un poco más finos, ¿sí? Pero hay compañías que ni siquiera esto lo establecen, entonces el empleado no sabe. La etapa de preparación, además, tiene que ver con la actualización de los incidentes, que es un punto bastante importante. No es lo mismo, como le dije anteriormente, que una pyme sufre un ataque de denegación de servicio y que una compañía que vende a través de su portal web puede sufrir un impacto financiero muy alto. Entonces, priorizar en base al impacto, y este es otro punto importante, que es priorizar en base a la posibilidad de ocurrencia. ¿Sí? Enfocarse quizás en los posibles incidentes o en los más posibles, y no enfocarse en quizás yo quiero tapar esa vulnerabilidad, pongo un esfuerzo terrible, pero quizás nadie me va a atacar eso porque mi compañía no, o es un servidor aislado que no tiene nada que ver. Entonces no es importante, sino priorizar. Si se pueden cubrir todos, mejor, pero por lo menos cubrir lo más importante. La etapa de análisis y detección, que se expliqué en 2 diapositivas anteriores de la que están identificadas, es identificar signos, ¿sí? Consiste en tener una política para identificar signos que pueden decirnos que estamos, digamos, de alguna manera comprometidos o que sufrimos algún incidente. Signos indicadores y precursores son 2 tipos de signos diferentes. El indicador puede ser, por ejemplo, salta el antivirus y se detectó el código malicioso. Y bueno, está indicando de que hubo un ingreso de un código malicioso. El precursor es, digamos, el que está directo, que quizás identifica, por ejemplo, un administrador de red. Está monitoreando la red de la compañía y de repente ve que los valores se disparan, se transmiten, la tasa de tráfico aumentó notablemente. Bueno, algo está pasando. O alguna persona está descargando películas y música, o hay algo adentro, un código malicioso que está sacando información y enviándola al exterior. Entonces ahí empieza a monitorear. Y de esta manera puede cortar el incidente antes de que, digamos, sea más grave. Monitorear las redes de los sistemas, lo que decía recién, y la confirmación, la conservación de los logs, ¿sí? Los logs y los registros, de los accesos, de, digamos, las operaciones que se realizan. Muchas compañías, incluso grandes, no saben cómo manejar estas toneladas de registros que se les generan por tener tantos empleados, pero existen herramientas, existen formas, digamos, de guardar lo que se necesita y no dejar la herramienta que realiza el registro configurada por defecto, porque esa herramienta configurada por defecto guarda un montón de información que a la compañía no le sirve. Pero mirar los logs muchas veces permite detectar un ingreso. En este caso, que yo les mostré recién, entré al servidor web, entré a la máquina de gerente, saqué el archivo, lo copié, pero no hice más nada. No borré nada, no rompí nada. El gerente va mañana a trabajar, ni se enteró. ¿Sí? Pero si tiene un monitoreo de red, si tiene un log, va a ver que una persona que está entrando de otro lado, que no es la que corresponde, que usó Tomcat para entrar, va a decir, no, acá algo pasó, alguien entró a las 11 de la noche, si quieres ahora, y realizó una operación y se llevó un archivo que se llama salario. Entonces, bueno, de alguna manera esto permite detectar. Y finalmente la contención, que bueno, también puede entrar la resolución y la recuperación, pero generalmente se le dice como contención. Contención significa infección por código malicioso. ¿Cómo lo sacamos de la red? ¿Cómo lo eliminamos? ¿Infectó una máquina? ¿Infectó a 2? ¿Infectó a 100? ¿Infectó a toda la compañía? Son preguntas que se tienen que hacer. Estar seguro de que lo hayan eliminado. Aprender de eso y prevenir futuras ocurrencias, por lo menos del mismo tipo de incidentes. ¿Sí? Si yo entré con Tomcat, la persona mañana administradora tendría, si lo detecta, tendría que ir cambiarlo por defecto o darle de baja el servicio si no lo está utilizando, para que el día de mañana venga otra persona y entre otra vez por el mismo lugar. La persona que utiliza Windows XP tendría que parchearlo, ¿sí? Ponerse uno nuevo, el Servipack 3 por lo menos, o cambiar el sistema operativo a un Windows 7 mínimamente. Actividades.
Acá existen personas que no son tan buenas como yo recién, entran y borran todo, o entran y dejan fuera de operación la empresa. ¿Qué política de backups o qué política de respaldo hay? Si la compañía dice, no, yo hago respaldo una vez por año, bueno, todo lo que se está ahí no lo existe. En realidad hay que definir algo intermedio para que lo puedan, digamos, solucionar, revisar las configuraciones y realizarlas correctamente. Muchas veces conviene, sobre todo cuando se está manipulando software crítico, como en el caso de este servidor web que tiene una exposición, que las configuraciones estén hechas por alguien que tenga la capacitación adecuada y que, digamos, lo haga de la mejor manera, porque si no uno está propenso a sufrir cualquier tipo de acceso, como en este caso, digamos, puede tener un impacto muy grande en la empresa. En el caso ese de Tomcat no es un problema, la vulnerabilidad no estaba en el software, sino que estaba en la persona que dejó de gerenciar el WordFed. Documentar el incidente. Esto es algo que la compañía está empezando a hacer, que antes no se hacía, porque mañana cambia el administrador del sistema y viene el nuevo y no se enteró de nada de lo que había pasado antes y vuelve a sufrir el mismo tipo de incidente y es todo un ciclo y nunca se aprende y nunca se evoluciona. Si no está documentado, la persona nueva que ingresa de alguna manera ya tiene todo lo que dejó en el anterior y puede, digamos, empezar desde ahí. Y realizar métricas y costos. Uno de los oradores anteriores dijo, creo que fue Javier, digamos, no se puede evaluar la seguridad de lo que no se puede medir. Y eso está bien. O sea, en el caso de cómo voy a evaluar un acceso si no tengo los logs. No medí el acceso. Entonces no supe que realmente pasó el acceso. Por lo tanto, realizar métricas y costos. Y con esto, un punto que hay que destacar es, digamos, encontrar una especie de, ¿cómo puedo decir? Una especie de equilibrio entre lo que se mide, ¿sí? Hay que medir lo que le interesa a la compañía, no cuestión de medir por medir y tener un volumen de datos inmanejable que después no se pueda procesar. ¿Para qué tener un plan de respuesta eficiente? Con todo lo que dije anteriormente, se ve una documentación, se está preparado para un incidente, se acortan los tiempos de respuesta a esos incidentes. Caso GoDaddy, yo no sé cómo será la política de él, no tengo idea. Quiero creer que sí, que están muy bien preparados, que quizás si no estamos preparados, quizás aún no tendrían servicio. ¿Sí? O el caso de una compañía que queda fuera de servicio durante una semana. ¿Por qué estuviste una semana? Y porque tenía un solo servidor. Y se me cayó ese servidor y no lo pude arreglar. Hasta que no lo mandé a arreglar, no vino el proveedor, me trajo un disco nuevo, pude pasar todos los datos, no lo pude levantar. Ah, bueno, y otra compañía que me dice, no, tenía 2 servidores, pero se me inundó la sala y estaban todos en el mismo lugar. Y bueno, entonces, ahí lo que había que hacer es tener otro espacio físico, en ese caso, entonces en uno a uno, por lo menos se puede pasar operatorio de segundo. Y acortar los tiempos de recuperación y continuidad de negocio va de la mano, porque, digamos, si se golpeó una parte, digamos, una parte fundamental de la compañía queda fuera de operatoria, por lo tanto no puede continuar con las funcionalidades normales que tenía para realizar, para tener continuidad de negocio y perder justamente dinero, pierde reputación. La conclusión. Gestión de riesgos, lo mismo que les dije, tengo que decir, no ocurrir más, identificar los posibles focos de conflicto, en lo posible solucionarlos, por lo menos estar preparados. Preparar las tecnologías para los ataques más frecuentes. Yo acá les señalé 2, que son denial of service y fuga de información. Este es un caso de compañías grandes. En el caso de denial of service, lo que se utilizan son réplicas de servidores muchas veces. Entonces, si se cae uno, pasan a otro. Hay veces que ni eso es suficiente. Y fuga de información es el robo de los datos. ¿Sí? El robo de los datos, en este caso, como lo mostré recién en la demo. Realizar auditorías. Las auditorías no son para todas las compañías iguales. Hay que definir un tiempo de periodo para realizar cada auditoría. No es cuestión de hacer una auditoría todos los días y tampoco una cada 10 años, sino en base a los volúmenes de datos que tiene la empresa, de la operación que realiza, definir el tipo de auditoría que se tiene que realizar y cada cuánto tiempo. ¿Sí? Y la concientización. La concientización de los empleados, la concientización de las personas que utilizan los recursos y los activos de la empresa. Los activos me refiero a cualquier cosa, hasta la información.
que hoy es un activo, en realidad siempre es un activo, pero hoy es un activo fundamental, ¿sí? Sobre todo por las exposiciones que hay. Y como les dije anteriormente, los tres pilares, que eran tecnología, gestión y educación, teóricamente envuelven lo que sería la utopía, ¿no? de generar un nivel de seguridad aceptable, o por lo menos estar preparados. No es fácil, no es tarea fácil, a veces se cuenta con la tecnología y no con las otras dos, a veces se cuenta con tecnología y con gestión, pero no con educación. Viene una persona, pone Tomcat que terminó, y sobre todo poner en la mesa de que las empresas, pymes y de ahí para arriba, se están empezando a preocupar por esto. ¿Sí? Ya es un tema que está en boca de los empresarios, de los emprendedores también, y que es algo que tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta ahora, que espero no haberlos aburrido tanto, y les pido que se queden 5 minutos más por lo menos, así hacemos el sorteito, y voy a sortear dos licencias que ya